Saludos a todos. Bueno, es indudable que, como dice el refrán, a grandes males, grandes remedios. De modo que comienzo reconociendo y valorando sobre todo el esfuerzo y dedicación que se han puesto para desarrollar este congreso a pesar de las circunstancias tan excepcionales que vivimos en estos momentos. Su conversión, creo, de manera muy coherente en un entorno virtual, facilita la creación de este espacio donde se puede seguir abordando el conocimiento y el diálogo y el pensamiento sobre la construcción de identidades a partir del patrimonio. Por todo, y como no puede ser de otra forma, agradezco también a sus organizadores y responsables el ofrecimiento de poder mostrar toda una serie de consideraciones alrededor del cine como herramienta para la aprehensión del patrimonio cultural, que es además, y como estáis viendo, el título de esta comunicación. De inicio os planteo esta reflexión de venida, de las lecturas y bueno, de lo que es la propuesta que en su momento realizaba José Luis Brea, uno de los grandes teóricos de ese ámbito disciplinar denominado los estudios visuales. Él mismo hablaba de lo que él entendía como el dispositivo cine y ahí ya nos avisaba sobre sus posibilidades de traer hasta nuestro presente la historia como un proceso en el que la imagen movimiento es determinante, ¿no? De hecho, en la línea que describe el autor de las auras frías, el film sería ese estado intermedio entre la imagen materia y la e-imagen, es decir, entre la fotografía y la virtualidad de la imagen se encuentra el cine como un contexto que profundiza en las oportunidades de recuperación de la memoria, de la historia, entendida esta desde el mismo soporte, es decir, en lo concerniente a su conservación material, hasta aquello que refieren las imágenes. Y aquí hablaremos de las situaciones de la misma historia. Pero a nosotros lo que también nos interesa es la valoración del cine como una herramienta de conocimiento que además puede ser aplicada como propuesta transversal en el medio educativo. Y entiendo que esta idea se bifurca hacia dos vertientes. Una primera que nos define el cine como en sí, como patrimonio que ha de ser preservado para su conocimiento, ¿no? Y aquí podemos perfectamente poner el ejemplo de Martin Scorsese, como ya desde hace muchos años, a través de esa Fundación Mundial del Cine, viene protegiendo, recuperando y divulgando el patrimonio cinematográfico mundial, sobre todo, en especial aquellas películas que él entiende se encuentran huérfanas, olvidadas o incluso abandonadas, ¿no? La otra parte sería entender el cine como un medio de conocimiento de patrimonio cultural, del arte, de la historia, etcétera, ¿no? Y en este sentido, tenemos que bueno, hablar de este pequeño esquema que os lo traigo a partir de un texto de Michel Clerenberg, porque evidentemente ha existido un cambio de paradigma en la visión, donde el cine se ha visto modificado o ha jugado un papel importante en este sentido, ¿no? Hemos pasado, como bien se advierte aquí, de acudir a los cines, a ese ámbito exterior, justamente para buscar las películas y cómo en el momento en que se introduce la televisión en nuestro ámbito más cotidiano, el cine nos llega hacia ese ámbito interior y nos llega a través justamente de la televisión, para luego, con la implementación de las nuevas tecnologías y con la llegada de Internet y con toda una serie de dispositivos, hoy podemos ver perfectamente cine en nuestros móviles, tablets, iPads, etcétera, etcétera. Parece que ese recorrido hacia lo global está muy presente. Y de hecho, Michel Clerenberg, director del Centro Audiovisual de Lieja, nos está advirtiendo con esta afirmación en la que empieza diciendo que el cine es un arte, cosa que ya es muy importante que lo advierta de principio. Nos está hablando de que el cine nos ayuda, nos educa, nos transporta hacia aquellos reductos de la historia para su conocimiento, actuando como un procesador muy importante, muy potente de información que podemos y debemos utilizar, ¿no? Vamos a ir viendo una serie de ejemplos en este sentido que nos pueden ayudar a comprender todo esto que os estoy contando, ¿no? Y de hecho, en principio nos vamos hasta 1928, inicios del siglo XX, hasta Antequera, hasta el lugar donde desde hoy os estoy preparando esta presentación para mostraros algún fragmento de una película que podemos situarla entre lo doméstico y lo profesional que se realiza en 1928 con motivo de una fiesta goyesca y de Antequera, ¿no? De hecho, mucho os podría hablar de esta película Francisco Martín Martín, profesor del Departamento de Periodismo de esta Universidad de Málaga, porque él fue el artífice de su localización, restauración y digitalización de esta película documental
que en sus palabras perpetúa en el tiempo paisajes y monumentos de la localidad antequerana. Nos podía perfectamente ayudar para hablar no solamente de ese paisaje de la ciudad, de sus iglesias, de su arquitectura, sino también, por ejemplo, de los monumentos megalíticos que ya están siendo recogidos en esta película, y que es muy interesante, que podríamos perfectamente utilizar en cualquier clase donde se hablara de lo que es el concepto de patrimonio mundial o el concepto de patrimonio megalítico, etcétera, o arquitectura megalítica, etcétera, etcétera. Un perfecto ejemplo de cómo incluso ya la historia nos está ofreciendo una serie de herramientas o de vestigios que podemos utilizar en un entorno pedagógico, ¿no? Además, esta misma película también nos trae algún ejemplo de reconstrucciones de cuadros de arte, en este caso de pinturas de Goya, que son reconstruidas aquí por dos pintores del momento allí en Antequera, como fueron José María Fernández y Rodríguez y Paula García Talavera, ¿no? Estamos viendo el juego de la gallinita, o incluso veremos un poco más adelante el Pelele, también otro cuadro que se recrea en esta película, que, como digo, no solamente serviría para hablar en cualquier clase de ese patrimonio que puede tener, en este caso, la ciudad antequera, sino también, por ejemplo, cómo el cine se introduce en la pintura o la pintura se introduce en el cine, ¿no? También esta película muestra algunas de las costumbres, tradiciones de la burguesía de aquella época, sin duda, como bien dice el propio Francisco Martín Martín, una pieza de la arqueología del cine de un enorme valor histórico, cultural, social, etnológico y antropológico. Algo mucho más contemporáneo que nos puede también ayudar a entender cómo el cine propone diversos caminos para entender y reflexionar sobre el patrimonio, en este caso natural, ¿no? En este caso el que nos brinda Doñana, aquí estamos viendo de esta película, La isla mínima, de Alberto Rodríguez, el librero, de 2014, donde se aprovecha todo un montaje muy extenso del fotógrafo del CSIC, Héctor Garrido, que colabora con el director en la creación de estas imágenes de Doñana y las marismas del film, unos paisajes ciertamente muy ligados a esa idea de lo fractal en la naturaleza, que quedan perfectamente reflejadas justamente en esta introducción de esta película, y que nos pueden servir como ejemplo perfectamente de cómo se podría analizar el paisaje natural justamente a través de las imágenes devenidas del trabajo fílmico en esta ocasión, ¿no? Otro ejemplo que nos puede parecer muy interesante y bueno, cuando hablamos de cine, de patrimonio cultural, también nos podemos referir a la enseñanza del arte mediante su inclusión en el cine. Os traigo tres propuestas que en su momento, entre 2008 y 2011, salieron bajo el auspicio de la Fundación Picasso aquí en Málaga, y bajo la coordinación del profesor Agustín Gómez Gómez, una serie de propuestas en las que se abordaban las diversas consideraciones de esa relación entre cine y arte, y además también se proponía todo un recorrido a través de numerosos catálogos de películas que pueden servir perfectamente hoy en día como referencia para abordar numerosos temas vinculados con la historia, con el arte y con otras cuestiones, y que tienen un refrendo visual justamente en el cine. Cine, arte y artistas, donde se abordaba la presencia del artista en el cine, cine, arte y rupturas, en las que también se abordaba lo que es la presencia de las vanguardias artísticas de principios del siglo XX en el cine, y Picasso, cine y arte, donde se centraba la cuestión justamente en la figura del pintor malagueño y cómo el cine había reflejado su presencia y cómo también su arte había quedado reflejado en el cine. También en este sentido, las profesoras Sonia Ríos y Reyes Escalera han trabajado mucho en la idea de cómo el cine es un apoyo decisivo en la formación sobre la historia o el arte, y también son textos que deben de entenderse como cruciales para entender
justamente todo esto que de alguna manera estamos intentando concentrar en esta presentación, ¿no? Desde la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, en la que yo soy o estoy presente y además dirijo el Seminario Permanente de Prácticas Artísticas y Cultura Contemporánea, llevamos algún tiempo ya trabajando en la realización de una serie de ciclos de cine temáticos, todos ellos, en los que ponemos de manifiesto justamente cómo el cine nos puede ayudar a entender diversos ámbitos de la cultura y del patrimonio, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenéis donde analizamos a través de varias películas la presencia del museo, del concepto de museo o incluso de la arquitectura del propio museo en el cine, ¿no? También, además, hemos trabajado con ciclos de cine donde se han analizado la arquitectura, como por ejemplo realizado en 2015, donde a través de 4 películas, El ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica, Playtime de Jacques Tati, El hombre de al lado de Gaston Duprat y Mariano Con o Lost in Translation de Sofía Coppola, nos proponían diversas apreciaciones de ese paisaje arquitectónico y cómo podía ser ese paisaje reflejado en el cine y cómo podía ser también perfectamente asimilado por el espectador. Un paisaje que además también no tiene por qué ser un paisaje arquitectónico, sino la idea en sí del paisaje, cómo queda reflejada en el cine, ¿no? En este otro ciclo pues se abordaba esta consideración desde 4 perspectivas, abordando lo que era ese paisaje urbano de la Berlín de los principios de los años 80, o ese desierto de Babel, o incluso ese paisaje amazónico de la misión, incluso la idea ya distópica de la evolución de la ciudad, de la urbe en Blade Runner, ¿no? Pero algo que también me gustaría resaltar en esta idea de cómo el cine se cuela o es un elemento importante que implementa la formación también en el ámbito universitario, os traigo varios ejemplos de asignaturas que he tenido la oportunidad de impartir en la Universidad de Málaga a través del Departamento de Historia del Arte y donde he intentado o se intentaba que el alumno propusiera ejemplos de cómo el cine podía reflejar toda una serie de cuestiones que estaban presentes en el apartado teórico o del temario de la propia asignatura, ¿no? Por ejemplo, en la asignatura de arte clásico que se impartía a los alumnos de grado de filología clásica, pues se les proponía la realización de una serie de trabajos en los que tenían que analizar un mito propio de la mitología griega o romana, de la mitología clásica, y realizar un estudio de ver cómo ese mito se podía ver reflejado no solamente en el arte, sino también si tenía algún reflejo en el cine, ¿no? Entonces se creaba esta especie de circuito, como estáis viendo aquí, por ejemplo, con el mito de Medea, ¿no? Que partía de una vasija incluso de época clásica y cómo se trasladaba hacia la iconografía a través de ese tapiz del siglo XVII, cómo también venía presente ese mito en los carteles de Alphonse Mucha del siglo XIX, incluso cómo era recuperado por Pierpaolo Pasolini en 1969, justamente en su película denominada Medea. Ese recorrido, que es una especie de círculo al fin y al cabo, que siempre nos va a llevar al conocimiento primero de ese mito, pues lo realizaba el alumno de esa manera tan interesante, o era indicado que lo realizara para que pudiera buscar diversas opciones en el estudio del mito, ¿no? En otro contexto, en otra asignatura, en este caso vinculadas al diseño industrial, también se proponía una serie de apuestas vinculadas al mundo del cine, ¿no? Aquí esta aproximación metodológica se planteaba desde 3 pasos, ¿no? Uno, en el que cogíamos justamente la programación y donde se impartían los teóricos contenidos de esa misma asignatura en la programación. Eso se apoyaba también con la visualización de esos contenidos mediante diferentes ejemplos ya vinculados de una manera más directa hacia el cine, y además también se concluía implementando esa relación teórico-cinematográfica con otros contextos, en este caso como el documental. Aquí la secuencia que estáis viendo es justamente la de un estudio de la Bauhaus, ¿no? Y cómo la Bauhaus podíamos partir de todas las imágenes fijas
que nos ofrece los archivos para poder afrontar esa programación y ese estudio teórico, hasta llegar incluso a algunas propuestas fílmicas que se han hecho recientemente, estudiando algunos elementos singulares de personajes dentro de la Bauhaus, o incluso en los diferentes documentales que también se han hecho de manera ex profesa, ¿no? Además, también nos permitía eso, a través de, por ejemplo, de estudios de Alma Seehoff-Buscher, una de las integrantes de esta Bauhaus, nos permite, por ejemplo, a través del cine, implementándolo dentro del currículo formativo de esta asignatura, nos permitía hacer ese viaje de la biografía al biopic o del biopic a la biografía y trasladarlo justamente al cine, ¿no? Del conocimiento artístico al cine, del cine al conocimiento artístico, ¿no? Y por último, pues también otro ejemplo en otra asignatura, en este caso de teoría y estética de diseño industrial, en 2018, que se cumplían precisamente 50 años de 2001, Odisea del Espacio, entendía que era un ejemplo muy bueno, muy interesante para ver cómo el diseño industrial, ese patrimonio industrial, se colaba también en la película, donde aparecían numerosos ejemplos, como esta mesa tulipa de Eero Saarinen o la silla de Jean de Olivier Moore de 1963, que estaban muy presentes en esa película, incluso otros elementos como la Sony AV3400 Portapack de 1967, que también estaba de alguna forma presente en la película, o, ¿por qué no?, también hablar de los diseños de Anne Jacobsen, que, bueno, pues a través de este específico que realiza de esta cubertería para la película, pues también está presente ella. Es decir, utilizábamos la película 2001 de Stanley Kubrick para abordar diversas cuestiones vinculadas a la estética y al diseño industrial, porque justamente en esa película se introducían toda una serie de diseños de objetos que además estaban presentes en el temario de dicha asignatura, con lo cual era también otro ejemplo muy interesante. En definitiva, y para concluir, lo hago con esta frase de Carmen Rojas Gordillo y su parte final, ¿no? El cine en sí es una herramienta que sirve para aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a ser, que son realmente los 4 pilares de la enseñanza. Además, el cine siempre es algo que retroalimenta, ¿no? Antes hablábamos de ese viaje que se producía de los cines hasta la televisión y cómo tanto en un sitio como en otro el cine estaba muy presente, ¿no? Bueno, aquí quería terminar con esta muchísimas have a successful baseball club, you need teamwork. Some hot admissions officer playing by his own rules. Justamente retroalimentación me parece muy interesante porque se puede aportar desde la perspectiva pedagógica, y eso es lo que quería mostrar con esta presentación, que espero que os haya interesado. Muchas gracias.